Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy vamos a hacer un análisis especial de los últimos acontecimientos del país, precisamente que llevaron a la salida del ministro de Educación. Nos parece muy importante, efectivamente, analizar más allá de la coyuntura actual, qué es lo que realmente está detrás de estas manifestaciones, qué es lo que está detrás con respecto al sentimiento de la ciudadanía que precisamente se manifiesta. ¿Será que algún sector de la población nos hemos acostumbrado a estar pasivos y por eso nos molestan las manifestaciones? O más bien podemos hablar de que nuestra democracia está en peligro por este tipo de acciones. Bueno, por eso hoy Sobre la Mesa vamos a estar analizando el tema de democracia fracturada o no. Para eso vamos a contar con la presencia de Guillermo Acuña, él es sociólogo y escritor, investigador de IDESPO de la Universidad Nacional. Buenas noches, Marcela, Carmen, Felipe, buenas noches, gracias. También vamos a contar entonces con la presencia de doña Carmen Camaño, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Casa de Estudios. Hola, buenas noches. Y bueno, y también con Felipe Alpizar, que él es profesor investigador de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, Marcela, colegas y a las personas que nos ven. Bueno, y para iniciar vamos a ver una cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Guillermo, más allá de la salida o no del ministro, ¿verdad? ¿Cómo podemos contextualizar los acontecimientos de los últimos días? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta para ver efectivamente sus causas y si tiene un impacto en nuestro sistema democrático? Sí, bueno, efectivamente habría que señalar que forma parte de un descontento generalizado, o más bien descontentos generalizados, diría yo, que tienen que ver con causas profundas, estructurales, con raíces quizás que habría que explicarle a la población en general, pero que evidentemente tienen que ver con fracturas entre el orden sociopolítico, el orden democrático y las demandas de la ciudadanía. Por ahí empezaría. Permítame solamente poner en la mesa una herramienta para entender los descontentos sociales de los últimos años que había
elaborado el Estado de la Nación hace 2 o 3 años en un capítulo especial, donde justamente decían, bueno, que habían descontentos en plural, que no podíamos enfocarnos en una sola dimensión, y que esos descontentos de alguna manera iban a ser o estaban siendo mediatizados o mediados por el sistema político, el sistema de representación política, decían. Y eso lo decían en el 2017, ¿no? En ausencia de alguna acción disruptiva que capitalizara y catalizara esos descontentos, claro, iban a seguir siendo contenidos, ¿no? Pero resulta que pasó 2017 y llegamos a 2018, donde hay una coyuntura específica, particular, en el marco del escenario preelectoral y luego electoral y postelectoral, en el que sí pasaron elementos disruptivos que me parece que han comprometido la forma en cómo estos descontentos pueden ser mediados o mediatizados, ¿no? Ya luego podemos entrar en el análisis de los actores que están mediando, claro, en el descontento o en los descontentos, porque además me parece que atendemos a una dinámica global de la sociedad costarricense. Claro, y Carmen, siguiendo lo que efectivamente ya introdujo Guillermo, ¿cuáles elementos son precisamente los que nos ayudan a explicar ese descontexto social, esa crispación que ahora, ¿verdad?, se puede ver en esta semana? Yo creo que siempre ha habido descontentos, claro, ¿no? Siempre ha habido movimientos sociales, siempre ha habido protestas. Históricamente uno, ¿verdad?, si se va para atrás, tiene que pensar en, bueno, vayámonos hasta el 48 incluso, ¿verdad? Es un país que, contrario a lo que se dice, es un país que no se ha aguantado muchas situaciones y que ha protestado históricamente. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Que los canales para transformar esas protestas en reivindicaciones reconocidas por el Estado y por el resto de la población, dependiendo de los grupos que estén protestando, se han ido cerrando cada vez más. Entonces, como dice Memo, hay fracturas, pero esas fracturas no encuentran un canal hacia dónde dirigirse para ir resolviéndolas, sino que cada protesta, y especialmente a partir de que desde el combo del ICE empezaron a aplicarse leyes que restringían la protesta, por ejemplo el bloqueo de calles, ¿no? Esto viene haciendo que cada vez haya menos posibilidad de canalizar institucionalmente esas demandas que se hacen en las protestas. Y creo que eso es una bomba de tiempo, porque tiene que ser como una bomba de presión, una olla de presión, perdón, en la medida en que uno no canalice eso hacia nuevas leyes, nueva incorporación, nueva inclusión de grupos de diferentes sectores. Entonces, las protestas cada vez van a ser más fuertes. Yo, desde una deformación profesional, digo que en el momento en que hay represión, el malestar sale por otro lado. Y esto es lo que estamos viendo. O sea, son muchos años. Yo lo pongo incluso desde el momento en que tuvimos la lucha por las pensiones, ¿verdad? Esa fue una lucha muy fuerte que se perdió. Luego vino el combo del ICE, luego vino el TLC. Si lo centramos este malestar solamente en lo que ha pasado en estos últimos años, digamos desde el año pasado con las elecciones, en realidad estamos perdiendo todo el contexto histórico, claro, de algo que se viene acumulando y que los diferentes gobernantes no han podido resolver, porque cada vez se cierran más esas vías de diálogo. Y el diálogo no es solo sentarse a hablar en una mesa, el diálogo es conversar, ver necesidades, ver planteamientos y reclamos y tratar de resolver eso a partir de mecanismos de inclusión. Pero lo que se ha venido dando, me parece, es que en lugar de generar mecanismos de inclusión, se aumentan las exclusiones.
y la gente está muy molesta, ¿no? Hay un malestar generalizado y que se expresa ya no solo en protestas en donde se canaliza políticamente la demanda, sino también en la violencia que vemos en las calles, ¿no? En la violencia en las carreteras, la crispación general y las polarizaciones por cualquier tema, ¿no? Ya no es solo a partir de lo político, es que vemos que de pronto hay temas que generan muchísimo rechazo en un grupo y mucha furia, y por el otro lado la necesidad de defensa de otros grupos. Claro. Felipe, según los estudios de opinión precisamente del CIEP, la percepción, siguiendo un poco con lo que planteaba Carmen, la percepción sobre la actualidad del país en general es negativa sobre el presente, ¿verdad? Y pesimista sobre el futuro, ¿verdad? ¿Este malestar puede estar alimentando esta coyuntura? Sí, yo creo que hay fuerzas, como explicaban Guillermo y Carmen, que son de largo plazo o condicionantes más estructurales, pero yo creo, digamos, agregando a lo que bien explicaban ellos, que hay algunas capas adicionales. Por ejemplo, esto último que decía Carmen, de esta crispación en las carreteras, pero también en redes sociales, digamos, y cómo las redes sociales, a la vez que nos pueden conectar con personas distintas, también son una especie de licencia para matar virtualmente, acusar, ofender, y pues pocas veces se ven realmente debates productivos. La mayor parte de las veces incluso hay perfiles falsos, robots, troles, muchos condicionantes que hacen que esa crispación que bien señalaba Carmen se agrave. Las encuestas del CIEP han mostrado un pesimismo en realidad desde el año pasado, digamos muy relacionado con la situación económica, con el desempleo, con las pocas oportunidades que la gente percibe, con el tema de inseguridad. Lo veíamos desde, como le decía, desde antes de la huelga del año anterior, un panorama económico muy negativo, sí. Incluso esta situación también se reporta así en la encuesta de abril de este año. Y es la realidad, cuando usted piensa que hay un porcentaje alto de personas desempleadas o desempleadas y un porcentaje muy alto en informalidad, pues son personas que tienen dificultades para llenar sus necesidades vitales y por supuesto están descontentas o insatisfechas con su vida. Pero también quisiera agregar que esos descontentos que bien señala Carmen, que no encuentran causa institucional, creo que en este recuento histórico que uno efectivamente puede hacer década por década, digamos, se le ha ido agregando cada vez más complejidad. O sea, sí. Cada vez es una sociedad más compleja, pero con un aparato institucional que no se ha adaptado, que no reconoce esa complejidad. Y tiene diferencias territoriales que creo que es importante eventualmente que podamos profundizar, claro. Porque hay situaciones que muchas veces aquí desde el Valle Central no comprendemos totalmente. De hecho, con ese tema vamos a volver después de la pausa. Estamos acá en Sobre la Mesa, Democracias Fracturadas, ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de democracia fracturada. Antes de ir a una pausa, precisamente Felipe hacía ya una introducción también de lo que significa territorialmente ese descontento, ¿verdad? Y ese malestar. ¿Qué es lo que ustedes han podido encontrar en las encuestas de opinión? ¿Cómo se mueve ese malestar? Bueno, lo que hemos visto en términos generales es que el comportamiento de la opinión pública no es igual en todo el país y que hay factores que influencian particularmente en algunos lugares que tal vez para otros no lo son tanto. Pero solo para precisar o poner de ejemplo tal vez la situación de Limón. Que Limón iba a estar en crisis es algo que se veía venir hace rato. Claro. Por varias razones. Una es obviamente si el desempleo afecta a todo el país, por supuesto afecta más a aquellas zonas donde hay menos oportunidades de trabajo, que son aquellas zonas que están menos enganchadas con la economía transnacional o globalizada. Pero además en Limón está la situación particular de Habdeba, que Habdeba pueden tener las críticas que quieran, pero el desarrollo de Limón ha girado en buena parte en torno a Habdeba y al puerto. Entonces, además de tener una función económica, si usted lo quiere ver así, tiene una función simbólica.
Entonces, cuando usted tiene al frente, o los limonenses y las limonenses tienen al frente la posibilidad de que tengan que despedir a 800 personas de Habdeba, pero además la institución que de alguna manera ha articulado el desarrollo de la provincia en los últimos años, la ministra de Hacienda dice que hay que cerrarla, por supuesto que va a haber una reacción de rechazo, de reacción, de miedo. Digamos que uno se pone positivo y piensa que en el futuro, después de Habdeba, todo va a ser mejor. Digamos que lo veo difícil, pero aún en ese caso todas las personas tienen miedo al cambio, tienen temor de que qué va a pasar mientras tanto. En las últimas administraciones no se ha podido resolver o implementar el plan de desarrollo. Si recuerdan el proyecto aquel de Limón Ciudad Puerto, ha habido un montón de intentos y no hay una concreción, de manera que hay pocos empleos, están despidiendo personas, anuncios todas las semanas y además se está atacando una institución que es simbólica para la provincia, por lo tanto obviamente iba a haber protestas. Eso es, digamos, lógico, uno lo podría esperar. No estoy diciendo si uno está a favor o en contra, nada más que en el análisis uno veía que esto iba a pasar. Sí, era algo que se veía venir y en ese sentido, Guillermo, también muchas de las discusiones que se han estado, digamos, sosteniendo es la evidente diferencia, bueno, en la academia, ¿verdad? La evidente diferencia entre Valle Central y las provincias costeras, ¿verdad? El otro día hicimos un programa también sobre el tema de reactivación económica y precisamente los estudios de la UNA plantean que no se puede reactivar la economía si no se hace de manera focalizada por zonas, ¿verdad? ¿Explica esta política, digamos, vallecentralista, la reacción desde las costas? Sí. El enfoque territorial es básico para entender lo que está pasando, porque nos permite hacer lectura diferenciada justamente entre regiones, procesos de segregación y fragmentación socioterritorial, que ya eso expresa dinámicas más complejas y de largo aliento. Para seguir con el ejemplo del Limón, el Limón o la zona atlántica contiene muchos de los cantones piñeros, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Y resulta que a Costa Rica le ingresan, por concepto de exportación piñera, anualmente más o menos entre 900 y 950 millones de dólares anuales por concepto de exportación. Si usted toma los cantones piñeros, que son parecidos a los cantones bananeros, ¿verdad?, de la zona atlántica, y los coloca o los ve expresados en el índice de desarrollo social, se dará cuenta que esos cantones están ubicados en los últimos lugares de ese índice de desarrollo social. Y también el índice de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una evidente separación entre la actividad económica y el desarrollo local, territorial. Eso se expresa en empleos precarios, en dinámicas asociadas a una afectación ambiental que estas actividades, por ejemplo, de monocultivo o de actividades para la agroexportación han venido causando o produciendo en los territorios, pero además una lógica de desestructuración con el territorio. No basta con los programas o los proyectos de responsabilidad social empresarial de estas empresas que construyen aceras cerca de las escuelas, que pintan las escuelas, pero evidentemente, digamos, el factor no es ese. Entonces, ¿qué resulta de esto? Que hay territorios afectados en sus dinámicas sociales, en sus dinámicas económicas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la pobreza medida no por el factor de ingresos, sino por el factor multidimensional expresa la afectación de 4 o 5 dimensiones, ¿no? Acceso a vivienda, acceso a servicios, acceso a salud, acceso a empleo, lo que planteaba Felipe, y evidentemente esto está afectando las zonas periféricas del país, las costas y el campo costarricense o la zona, lo que conocemos teóricamente como la zona rural costarricense, ¿no? Claro, eso explica también la reacción en San Carlos, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, ya que nos habíamos concentrado en Limón, pero bueno, San Carlos también se explica muy bien desde ese lugar. Pero Carmen, ya vimos desde el tema, digamos, más territorial, pero también desde el punto de vista de la agenda.
Si nos ponemos a ver los puntos de la agenda actual, ¿verdad?, de la dirigencia del movimiento social actual, yo en algún momento hasta la verdad, si uno se pone a ver, es hasta contradictoria en algunos temas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está uniendo a estos grupos tan diversos? Porque hay cosas que uno dice, no empatan una cosa con la otra, como el tema de los valores cristianos, que uno decía los valores cristianos y después por el otro lado meten al sector pesquero y después, ¿verdad? Es lo que dirían en lenguaje coloquial como un arroz con mango de agenda, ¿verdad? Coincide con los principales problemas que la gente está planteando, ¿verdad? Y esta agenda y además, ¿qué es lo que está uniendo? Yo en realidad no lo tengo tan claro. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos y precisamente porque el sindicalismo se ha venido disminuyendo es que han surgido más grupos espontáneos comunitarios, sectoriales, ya no tenemos como los grandes sindicatos que existen, por ejemplo, en el magisterio, pero cada vez hay más división de los diferentes grupos de protesta o que logran eventualmente hacer una articulación. Entonces, ¿de qué manera se pueden unir? Pues uniendo todas las diferentes agendas que tienen, ¿no? Y entonces, si vos peleas por mí, pues yo peleo por vos, ¿no? Y eso hace que se articulen una serie de agendas que aparentemente pueden ser muy contradictorias, pero que permiten entonces que haya un nosotros, ¿no? Nosotros vamos a pelear por estos temas. Y de pronto aparecen temas, bueno, la educación cristiana, creo que eso no es tan ajeno a la idiosincrasia costarricense, ¿no? Si las iglesias han estado, la católica, ¿verdad?, antes más, claro, y ahora las otras iglesias no católicas están participando directamente con las poblaciones. Y creo que el retomar el tema de la educación cristiana, creo que resuena en muchos sectores, independientemente de que sean homofóbicos, por ejemplo, o que estén en contra de poblaciones LGTBI. Es simple y sencillamente que lo cristiano para mucha gente evoca otro tipo de formación más familiar, tal vez con ciertos principios morales, ciertos valores, y no necesariamente lo que desde el Valle Central y desde la burbuja universitaria nos imaginamos como, bueno, aquí vienen todos los fundamentalistas a matarnos, ¿no? Que eso es de pronto como la representación social que se hace. Y yo me replantearía tal vez esa visión que tenemos de lo religioso entre los sectores populares, ¿verdad? Hay demasiadas diferencias, no hay una sola perspectiva. Y creo que al hablar de valores cristianos se plantea una sombrilla suficientemente amplia para que muchos sectores se vean identificados con esos valores cristianos, ¿no? La negrita, por ejemplo. Sí, que fue todo un tema de campaña. Claro, y cabe ahí dentro de esos valores cristianos, ¿no? Y eso permite unir. Sí. Tal vez si se me permite, es que yo creo que aquí no hemos entrado como en la valoración de la continuidad o de la continuación de ese shock religioso que muchos de nosotros denominamos la coyuntura del 2018, la coyuntura electoral. Sí. Creo que ha continuado, pero ha continuado ahora ampliada, ¿no? Porque evidentemente esa base, digamos, social, que en un momento fue una base político-partidaria, creo que se ha ampliado, podría estarse ampliando, inclusive de cara a las elecciones del 2020, por ejemplo, las municipales. Pero además, el tema es que el shock religioso también ha alcanzado no solo la participación de estos grupos, ¿verdad?, que antes no estaban en la arena política, como los neopentecostales, etcétera, sino que también el choque religioso ha alcanzado hasta la misma institucionalidad católica dominante y hegemónica, porque la ha expuesto a una crisis institucional. Claro. Y bueno, una de las preguntas que uno podría hacerse es si en medio de esta crisis podría ser considerada como un interlocutor válido para sentarse en una mesa de diálogo y negociación, ¿verdad? Bueno,
no es resorte de este programa, pero recordemos las crisis en las que se fundó la Iglesia Católica en los últimos meses, semanas, con el tema de las denuncias de acosos sexual, etcétera, ¿no? Entonces, ese choque religioso es mucho más amplio que el que conocimos en el 2018, y yo creo que eso vuelve todavía más complejo el escenario, como le estaban apuntando Carmen y Felipe, ¿no? Con una diferencia de 2018, digamos, si es que en ese momento fue canalizado electoralmente, digamos, resuelto electoralmente, obviamente en el momento de la elección, en primera y segunda ronda, y en este caso, como señalaba Carmen, no encuentra fácilmente un encauce institucional. Claro, y entonces eso hace que esté, digamos, todas las agendas juntas, y eso hace muchísimo más difícil poder dar respuesta, ¿verdad? Porque tenés tantos intereses en una misma agenda que efectivamente cómo darle respuesta, cómo, ¿verdad?, sentarse con ese movimiento social tan variopinto, ¿verdad?, para poder buscar, ¿verdad?, soluciones a lo que están planteando. Pero bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de democracias fracturadas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando la coyuntura de esta semana. Felipe, distintos analistas, como por ejemplo Levinsky y Ziblatt en su reciente libro Cómo mueren las democracias, señalan algunos elementos que se repiten donde las democracias empiezan a flaquear. Se desdibuja la división de poderes, se deslegitima el sistema, se profundiza la desigualdad y hay una polarización extrema. ¿Estos podrían ser algunos síntomas de lo que estamos viviendo en Costa Rica? Sí, bueno, el libro se refiere, por supuesto, a Estados Unidos, aunque nos da muchas luces claro, de lo que pasa en Costa Rica. Y de hecho tiene algunas referencias al tema partidario, que, o sea, primero para responderte, sí, estoy de acuerdo, pero tiene algunas referencias al rol que juega el Partido Demócrata y Republicano, digamos, en la llegada de Trump al poder. Y yo quisiera resaltar justamente el rol que no están jugando los partidos políticos en estas épocas. Se supone que los partidos políticos son organizaciones que canalizan demandas y las llevan a la institucionalidad. O sea, en ese río revuelto el partido sería el que puede canalizar la demanda, de alguna manera filtrar esta complejidad de demandas políticas y llevarlas a un proyecto de ley, a la arena de la decisión pública, de la política pública, y eso la verdad es que no está ocurriendo. De manera que los partidos de alguna manera están profundizando esa crisis. Claro. También los partidos políticos están alimentando la polarización, prácticamente todos, digamos. Es muy difícil encontrar voces mesuradas en los partidos políticos y eso es preocupante. Particularmente en Twitter, digamos, hay ataques llenos de odio, ofensas personales entre diputados y diputadas y por supuesto diputadas como Ivonne Acuña, que está sufriendo una campaña personal, digamos, de ataques, como la sufrió Edgar Mora, como la sufrió Leonardo Garnier en su momento. Como la ha sufrido Paola Vega también. Paola Vega también, o sea que independientemente del partido al que pertenecen, uno ve que hay ataques que no tienen que ver con el debate político, sino con un discurso de odio que cada vez polariza más. Ahora, es cierto que algunos de estos partidos se alimentan de la polarización, claro, totalmente. Entonces, de alguna manera... Y que probablemente, perdón, tiene tantas curules precisamente por la polarización. Sí, lo que pasa es que juegan un juego peligroso, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que les puede servir, también les puede resultar contraproducente. Digamos, el tema de la división de poderes es sin duda algo que hay que estar protegiendo constantemente. Lo vimos hace poco con el tema de elección del magistrado Rueda, de la reelección. Pero yo quisiera resaltar sobre todo el tema de la polarización, porque en una época convulsa, de furia, de crispación, necesitamos voces que sin ser complacientes con la situación, porque no se trata de ser complacientes, pero sí que logren canalizar el debate hacia una posible solución, porque
crispación sobre crispación, digamos, nos lleva a un escenario muy complicado. Sí, yo ayer precisamente revisaba mis tweets y tengo como un año de haber planteado varias veces el tema de que la división de poderes, dónde está, que hay que, ¿verdad? Casi que hay que mandar a algunas personas a clases de estudios sociales y de cívica de secundaria, ¿verdad? Porque hacen unos enredos rarísimos. Hoy la fiscal general de la República le recordaba la división de poderes a los señores y señoras diputados. O sea, hay cosas como básicas, además de que efectivamente la polarización que viene, ¿verdad?, que se viene gestando desde hace bastante tiempo. Pero bueno, también la expresidenta, y ahí quisiera que me colabore Guillermo, la expresidenta Laura Chinchilla, a raíz de lo que ha sucedido, plantea que pareciera que desde hace por lo menos 3 administraciones, ¿verdad?, ella lo plantea desde su administración, coinciden al menos 3 elementos que pueden tener un impacto negativo en la democracia. La recurrencia en el uso de las vías de hecho por parte de grupos que se atribuyen la representación del pueblo en defensa de causas difusas, la existencia de políticas sin convicciones democráticas con un discurso populista y la desinformación por medio de redes sociales o medios de comunicación tradicionales que coinciden, ¿verdad?, a veces en la desinformación en ese sentido. De hecho, también hoy hay un llamado de todos los expresidentes, bueno, menos José María Figueres y la expresidenta doña Laura, un llamado como a la mesura, ¿verdad?, un llamado a que efectivamente no tengamos un rompimiento democrático, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, don José María hoy dice que él no lo firmó porque él cree que tiene razón la gente estar harta, porque hecho así lo plantea, ¿verdad? Pero bueno, coincide con esos 3 elementos que doña Laura plantea de que, bueno, conforme va pasando, ¿verdad?, las administraciones, como que esos 3 elementos van creciendo y van generando mayores conflictos. Sí, tal vez aquí señalar dos elementos o adicionarle 2 elementos más a esto que ha planteado la expresidenta. Uno que tiene que ver con que pareciera que, al menos en Costa Rica, hay una comunidad que es más homogénea que inclusive la comunidad política o esa comunidad imaginada de la cual hablaba Anderson en su trabajo ya referenciado, y es esa comunidad de redes sociales, ¿no? Nos aproximamos a más o menos 3 millones de cuentas en Facebook, sí, ¿verdad? Solo en Costa Rica. Y eso tiene un elemento, me parece a mí, importante desde el punto de vista de las nuevas culturas de participación y de práctica política, que pareciera ser que hasta en eso están transformándose y están rompiendo moldes del pasado. Habría que seguir la pista con herramientas de la sociología política y de la ciencia política para ver por dónde van, ¿verdad?, esos elementos que parecieran conformar y confirmar una comunidad que, a pesar de sus heterogeneidades y sus diferencias, se muestra pétrea y homogénea, ¿verdad?, la comunidad de las redes sociales. Cuando el odio se instala, como lo decía Felipe hace un momento, el odio va por acá, ¿verdad?, y se expresa discursivamente en una red y tiene la resonancia en otra red y va gravitando en una y la otra. Solo un elemento, saco el contexto sociopolítico de ahora para señalar la importancia de redes sociales, ¿verdad?, en el marco de estas coyunturas que estamos experimentando, ¿no? Pero no se nos puede olvidar que más o menos unas 7 u 8 páginas de Facebook el año pasado, en agosto del año pasado, llamaron a una manifestación nacionalista cerca, sí, del Parque de la Merced. De hecho, hicimos un programa sobre ese tema, claro. Sobre eso justamente el año pasado, ¿no? Entonces, cierro la referencia, pero un poco para recordar ese elemento, ¿no? Y el segundo elemento que me interesaba señalar a propósito de lo planteado por la expresidenta es justamente un elemento de contexto, de recordar cuáles han sido esos espacios que han propiciado esa crispación de la cual ella habla, y que tienen que ver y están signados y están afincados justamente en la percepción de que quedas excluido de algunos acuerdos. Señalo que me parece a mí que en este, digamos, el periodo reciente de los años 90 para acá,
no podemos dejar de olvidar que uno de los momentos críticos que donde pareciera que se alcanzaron acuerdos y diálogos que se dibujaron como nacionales, en realidad lo que pasó ahí fue que se alcanzaron ciertos acuerdos por las élites sociopolíticas y económicas de ese momento en el país, pero se dejaron por fuera una vez más las grandes necesidades de la población, y me estoy refiriendo al Pacto Figueres Calderón, que para mi gusto es uno de los momentos de la vida política costarricense de los últimos 20 años, donde se empieza a fracturar o se empieza a traducir esa fractura entre las necesidades de los grandes conglomerados de la población y las agendas políticas y económicas de los grupos, digamos, de presión y los grupos de poder. Claro. Y en esto que precisamente introduce Guillermo, ¿qué papel, digamos, también juega aquí la Asamblea Legislativa, Carmen? Porque mucho de lo que se plantea en la agenda, bueno, y de hecho el Pacto Figueres Calderón mucho tenía que ver con una agenda legislativa, ¿verdad? Si uno se pone a ver de los 18 puntos, el plan fiscal, educación dual, empleo público, huelgas, está en la Asamblea Legislativa, no está en el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, tal vez en un minuto, como, ¿verdad? Si no, después volvemos sobre el tema. La Asamblea aquí, ¿verdad? ¿En qué aporta? Yo creo que aporte conflictividad, precisamente, ¿no? Pero yo quisiera como retomar, además, esto que plantea doña Laura, porque ella lo plantea como un ente ajeno y externo. Perdón, pero doña Laura es partícipe de todo esto, ¿verdad? Y ha generado la conflictividad también, así como la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa en Costa Rica históricamente está dividida, ¿verdad? Siempre se hacían como contrapesos cuando había un bipartidismo, ¿verdad? Y yo no sé si seguimos jugando con el tema de los contrapesos, entonces se vota para un presidente, pero se vota para diferentes partidos para la diputación. Y esto significa que igual todas estas diferentes digamos, tendencias, van a chocar y van a tener que negociar. En esta asamblea, especialmente, esa división hace que haya habido una concertación, pero de todos los sectores más excluyentes, incluidos los sectores pentecostales, ¿verdad? Es decir, hicieron un pacto para aprobar el plan fiscal, para aprobar una serie de leyes que excluyen más todavía, sin ninguna conciencia. Y recientemente acaban de rechazar las dos posibles arreglos con respecto a lo planteado por los Panama Papers, ¿verdad? Entonces, yo creo que hablar como en neutro cuando se ha participado directamente del caos que ahora tenemos, no se vale, ¿verdad? Yo llamaría la atención a los políticos, a los expresidentes, que pues pongan un poquito la barba en remojo y que asuman también su responsabilidad. Bueno, don José María de hecho plantea no solo que tiene razón la gente de estar harta, sino que también todos los expresidentes y la expresidenta son responsables de lo que está pasando y que entonces también la nota tenía que ir un poco en esa lógica. Pero bueno, ese es un planteamiento que él ahí ha puesto en sus redes sociales. Estamos acá en Sobre la Mesa, Democracia Fracturada. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa. El título que le pusimos a nuestro programa es Democracias Fracturadas. Carmen, ¿es la costarricense una democracia fracturada en este momento? Sí, claro, totalmente. Es una democracia en donde se vota, pero cada vez hay menos participación de la población. La participación, como señalé antes, ya no se media a través de las instituciones o
como se venía acostumbrando, ¿verdad? Entonces las personas cada vez están más desesperadas por, bueno, en el caso de este presidente, hablar con el presidente y cómo ha costado a la gente hablar con el presidente, cómo ha costado acercarse a la casa presidencial y además con algo que creo que en este gobierno se ha incrementado y es un elitismo muy profundo. Es una idea de que ese pueblo es un pueblo ignorante, que es incapaz y que si está así es por culpa de ellos y de su ignorancia y que además asumen ciertas religiones, ¿verdad?, que nos llevan atrás de la vida moderna. Y creo que eso que se manifiesta en las redes, pero que también se manifiesta en una actitud del presidente, de sus ministros, hace que la gente sienta repulsión y sienta rechazo. Y esto cada vez fractura más esta democracia maltratada, porque además es una democracia afectada por la corrupción, ¿verdad? Y de eso no hemos hablado. Creo que hay un tema de corrupción que la gente reclama profundamente, además de esa exclusión que ya tiene muchísimos años, que se incrementa la desigualdad, que se incrementa la pobreza, que se incrementa. Cuando Memo hablaba de el Limón, ¿verdad?, de esas condiciones en que está la gente en las piñeras, eso genera enfermedades. Eso genera que los niños y niñas tengan desnutrición, que el agua no sea sana. Y eso dentro de un contexto en donde también la caja está siendo fracturada, la caja costarricense del Seguro Social, donde el acceso a la salud es cada vez más limitado, va desarrollando una rabia intensa frente a estas élites que no se ponen en el lugar de estas personas. Y entonces es como una bola de nieve. Esta rabia va creciendo y va creciendo y cuando tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado en estos últimos días, ¿no?, estos movimientos que son pequeños movimientos juntados en uno, como vos decías, con una agenda que es muy amplia y diversa e incluso contradictoria, lo que tenemos es una desesperación de personas que quieren ser escuchadas y que se les atiendan sus necesidades. Y si esas necesidades no se atienden, si no se les toma en serio, si se sigue diciendo que hay un diálogo que no existe, entonces efectivamente no sabemos hacia dónde puede llevar. Y además tenemos el ejemplo de Brasil, claro, ¿verdad? Es decir, si toda esta rabia se canaliza en ideas apocalípticas, por decirlo así, en el rechazo al otro, el rechazo a los migrantes, el rechazo al diferente, a las poblaciones LGTBI, va a ser una guerra de todos contra todos, como está haciendo en las redes. En las redes uno la ve, pues ahí, en la computadora. Pero si eso se concreta en la vida cotidiana y si seguimos además rompiendo bloqueos con gases, gaseando a las comunidades preventivamente, pues realmente esta cosa va a ser incontrolable. Guillermo, ¿qué seguimos sin ver? ¿Son esas fracturas una amenaza de muerte a la democracia, tal como han planteado varios analistas, siguiendo un poco con lo que venía planteando Carmen? Sí, yo diría que estamos en presencia de una transición. Yo vengo planteando que esa comunidad política ampliada que se creó luego de la década de los 40 del siglo anterior en Costa Rica y que toma varios momentos, varios periodos, ¿no? Creo que hasta principios de la década del 2000, cuando me parece que esa comunidad política ampliada empieza como a manifestar los primeros signos de agotamiento en cuanto al sistema político, ¿no? Porque evidentemente nos enfrentamos a las primeras manifestaciones de cansancio de ese sistema político, ¿verdad? Tuvimos segundas rondas por primera vez, tuvimos el aumento del abstencionismo
histórico en el país y otra serie de elementos que, ¿verdad? que tienen que ver justamente y claramente con la coyuntura político-electoral. Pero más allá de eso, yo pensaría que estamos frente a una transición y lo quiero ejemplificar con algo de la coyuntura actual que me parece que no se ha dimensionado convenientemente, y es la participación política de los estudiantes, de los actores jóvenes, ¿no? Ahí sí, estamos viendo una cultura política en ciernes que no ha sido entendida convenientemente, me parece a mí. En algunas de las consultas que los colegas del programa Umbral Político del IDESPO hicieron en años pasados, se planteaba que justamente las personas jóvenes preferían, los costarricenses pensaban o percibían que las personas jóvenes preferían participar más que en partidos políticos en asociaciones deportivas y organizaciones religiosas. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso habría que digamos, analizarlo convenientemente porque refiere a un estado de dimensiones, de características de cómo se están traduciendo esas demandas de las personas jóvenes, en este caso, para que sean convenientemente procesadas por el sistema, más allá de todos los elementos estructurales que hemos planteado. Felipe, ¿será cierto que las quiebras democráticas ya no provienen únicamente, digamos, de golpes de Estado, que era como tradicionalmente donde se hacía esa ruptura, sino que en la actualidad más bien son los propios actores políticos los que precisamente propician esas rupturas y ya no son las elecciones un elemento suficiente para blindar las democracias? Bueno, a ver, yo quisiera puntuar un asunto, y es que en realidad el conflicto es parte de la política, y el disenso y de alguna manera la fractura es parte de la vida política, y por lo tanto no deberíamos caer en visiones apocalípticas, digamos, porque yo creo que efectivamente pues el disenso y la diferencia siempre ha existido. De manera que yo hablaría más de una democracia, digamos, movediza o líquida, si lo quieren. En realidad lo hemos analizado mucho para el Parlamento, el índice de fragmentación de los partidos, de la multipolaridad. O sea, hay una manera de analizar el Parlamento en ciencias políticas y en ciencias sociales justamente para analizar esa fragmentación. Como que la tarea de la otra cara del sistema político no lo hemos hecho tanto, pero también los movimientos sociales y los actores sociales están fragmentados, y la prueba es esa multiplicidad de demandas que señalaba Carmen, que son producto de esa fragmentación. Las elecciones siguen funcionando y funcionaron en un momento de muchísima tensión como fue el 2018, y espero que van a seguir funcionando en el 2020. No creo que estemos a las puertas de un golpe de Estado ni de una crisis de ese tipo, y creo que más bien, digamos, también hay que ir a llevar la mesura al análisis. Estamos viendo la manifestación del descontento de unos grupos que expresan ese descontento de diferentes formas, principalmente porque no encuentran el cauce institucional, como lo señalábamos antes, para hacerlo. Pero tenemos una institucionalidad sólida que responde a los desafíos de la democracia y lo ha hecho hasta ahora. Yo entiendo que hay temor y está bien que tengamos temor, pero creo que tenemos instituciones que han funcionado en momentos de tensión. También creo que es un llamado de atención para el Estado, sobre todo con perspectiva territorial, de que tenemos que poner atención en esos lugares en los que hay un desarrollo desigual del Estado, y también tenemos que volver a hablar de un modelo de desarrollo que funciona muy bien para una parte de nuestra sociedad y para otra parte funciona muy mal. Y bueno, ese es uno de los retos centrales, es cómo unir esa triada de democracia, Estado y sistema económico o capitalismo, digamos, que es muy difícil de discutir de esos tres grandes temas en el minuto que nos debe de quedar, sí. Pero que, digamos, para mí están unidos los tres: un modelo de desarrollo desigual, un Estado con presencia desigual en el territorio, y que por lo tanto
no puede limitar el desarrollo económico de manera que beneficie a la mayor parte de la gente. Claro, y yo añadiría más algo que también planteó Guillermo y que hemos estado un poco discutiendo en los últimos programas, que es que se ha planteado mucho el tema de la necesidad de cambios en nuestro sistema político, pero seguimos sin hacer cambios, ¿verdad? Seguimos, digamos, como con la cosa anquilosada, ¿verdad? En el cual sí tenemos unas instituciones muy fuertes, pero también tenemos que cambiar cosas en esas instituciones para que den más respuesta y para que abran más el diálogo. Un segundo. Sí, solo para darte un dato, cuando vamos a celebrar 70 años de la Constitución, con un Congreso en ese momento de 47 diputados, si no me falla la memoria, más o menos 1 millón de personas en la población. Hoy tenemos 5 millones y solo ha aumentado en 10 diputados, o sea, prácticamente ha aumentado la población 5 veces y el Congreso está prácticamente igual. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Guillermo, Carmen y Felipe por haber estado acá en Sobre la Mesa. Y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana acá a las 8 de la noche en Sobre la Mesa.